Feliz sábado, hermanos. En esta oportunidad estamos agradecidos a Dios porque podemos hoy compartir con ustedes una pequeña conclusión de nuestro programa de escuela sabática. El programa de escuela sabática nos vino dando una constante consejos de cómo son los grupos pequeños y hasta en cierta forma nos instruyó cómo habían nacido los grupos pequeños. Y quisiera que recordemos que los grupos pequeños realmente son un vínculo que Dios mismo ha hecho entre Él y su iglesia. Dice que a través de este vínculo, Él nos nutre con fe y nos capacita, pero nos está capacitando para que nosotros podamos dar un testimonio de Jesús. Cada grupo dice que puede tener dinámicas distintas y en una función también completamente distinta, pero sus objetivos son el mismo, porque el objetivo principal de un grupo pequeño es realmente guiar a las personas a los pies de Jesucristo. Y quisiera que leyéramos un pequeño ejemplo que aparece en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, en el capítulo 12 y el verso número 12. Rosita, ¿nos podría ayudar con Hechos, capítulo 12 y el verso 12? Sí. Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban ahí reunidos orando. Aquí vemos de que las personas que estaban acompañando y los que estaban reunidos tenían un propósito y había un motivo por el cual ellos estaban orando. Y cuando llega Pedro, ¿qué pasa? Pues automáticamente Pedro se da cuenta que estaba orando y estaban orando precisamente por él, porque estaban pidiendo que saliera de la cárcel. Y ya Dios lo había librado a Pedro y Pedro ya había llegado a la casa de esta familia. Ahora vemos algo bien importante acá. Los grupos pequeños no nacen con los apóstoles. Los grupos pequeños no nacen en el Antiguo Testamento. Los grupos pequeños nacen desde el principio. Y si podemos observar ahí, dice desde Génesis 1 y 2, nos habla claramente que ahí nos aparece lo que cuando Dios hizo el mundo, cuando se forma la creación. Pero en el verso 26 de Génesis 1 encontramos algo bien importante. ¿Y qué dice ahí? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y quiénes eran los que estaban haciendo al hombre? Era Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué te hace pensar esto, Flori, cuando Dios dice, hagamos al hombre? Bueno, esto me recuerda lo que sucedió en una reunión en la casa de la hermana Yoli. Estábamos todos reunidos y estaba Sofía Batten, la más pequeña del grupo, y había un adorno de vidrio en una mesita y estábamos con el cuidado de que no lo fuera a romper, pero fue un pequeño descuido y lo rompió. Y cuando lo rompe, ella dice, lo quebramos. Entonces, eso a mí no se me olvida porque tan pequeña y nos incluyó a todos como grupo. No fue ella, fuimos todos los que quebramos esa vez el adorno. Una niña tan pequeña tiene una integración de su grupo pequeño. Sí. Así es como empieza a crecer. Y yo quisiera que compartieran cada uno de ustedes qué es lo que les impacta el grupo pequeño que nosotros tenemos. Bernabé, ¿qué te impacta a ti el grupo pequeño? A mí me gusta porque oramos por las peticiones mutuas de los demás. ¿Eso qué te hace, Bernabé, al orar mutuamente por las peticiones de otras personas? De que sus problemas puedan pasar y tendremos que tener fe para que Dios los ponga. Hay un crecimiento, dice, hay un crecimiento primero en uno y después nosotros podemos interceder y pedir la oración. Rosita, ¿qué le impacta a usted el grupo pequeño? A mí me impacta que estudiamos la palabra de Dios y podemos aprender cosas nuevas y entender las cosas que ya sabíamos antes. Entonces hay un conocimiento más amplio, ¿verdad? Aprendemos más cuando nosotros estamos dentro de un grupo pequeño. Eduardo, ¿qué te impacta a ti del grupo pequeño? A mí me impacta que
compartimos una cálida comunión y sí, eso es lo que me impacta del grupo pequeño. sí, Realmente ahí sí que hay una cálida comunión. ¿Qué significa? Que todos estamos a gusto, todos compartimos, todos nos sentimos realizados, todos vemos esa afinidad y sobre todo vemos una afinidad más fuerte, que es que conocemos y aprendemos más de Dios y, como decía Bernabé, oramos los unos por los otros. Flori, ¿qué te impacta a ti de un grupo pequeño? A mí me impacta que aprendemos a compartir el Evangelio con los demás y cada día aprendemos algo nuevo y muchas veces hemos leído varias veces el versículo y lo leemos ahí nuevamente y encontramos una nueva aplicación. Eso para mí es muy, muy impactante. Realmente la bendición de Dios a través de un grupo pequeño hace que nosotros tengamos una comunión tal vez un poco más personalizada, si lo quisiéramos ver. Porque entonces nosotros podemos exteriorizar y tal vez lo más importante es que dentro de un grupo pequeño nosotros podamos invitar a nuestros vecinos, podamos invitar a nuestros amigos, que ellos se van a sentir mucho más relajados o mucho más cómodos yendo a nuestra casa. Lógico, ahí van a aprender que al estar en nuestra casa, que ahora se ha convertido en una pequeña iglesia y pronto volveremos a nuestras iglesias, pues ellos van a aprender a que debemos de congregarnos. Creo que el grupo pequeño es el inicio para que vayamos a la iglesia. Yo creo que a través ahora de la forma en que estamos teniendo nuestras reuniones de grupos pequeños, podemos invitar aún más y podemos entrar mucho más cerca de nuestros amigos o de las personas que queremos nosotros que participen dentro de nuestro grupo pequeño. ¿Y cuál es el propósito principal de los grupos? ¿Qué es lo que persiguen? El propósito esencial de un grupo pequeño es nada menos que el mensaje, impartir el mensaje y predicar este mensaje a todo el mundo y llevar muchos más almas a los pies de Cristo, porque ese es el propósito de nosotros, acercar a la gente a los pies de Jesús para que ellos también puedan gozarse dentro de nuestro grupo pequeño. Eso es maravilloso. Para concluir, hermanos, con nuestra escuela sabática, quisiera dejar dos pensamientos que encontramos en el libro de la señora de White, en el libro Evangelismo, y dice así: la bendición del Señor dependerá sobre los miembros de la iglesia que participan en la obra y que cada día se reúnen en pequeños grupos para orar por su éxito. En esta forma los creyentes obtendrán gracia para ellos mismos y la obra del Señor será impulsada hacia los demás. Ese es un mensaje muy directo, pero también nos dice ella en su devocional Cada día con Cristo o Cada día con Dios, que dice: reúnense en pequeños grupos para estudiar las Escrituras. No perderán nada y ganarán mucho. Los ángeles del cielo asistirán a sus reuniones y al alimentarse con el pan de vida recibirán fortaleza espiritual. Se estarán alimentando, por así decirlo, con las hojas de los árboles de la vida. Solo así podremos mantenernos íntegros para la venida de Cristo Jesús. Quiera Dios que queramos participar de un grupo pequeño. Pidámosle a Dios reunirnos en armonía con nuestros hermanos, porque esto es lo que nos hace una pequeña plataforma para poder llegar a la iglesia. Que Dios nos bendiga en este sábado. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado, grupo pequeño. Feliz sábado. Amén.